птица, он уж и пробрался в дом, тем, кому не спится. Bienvenidos a La Incógnita de lo Incierto. ¿Qué tal, queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita de lo Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos. Si están aquí por YouTube, un saludote a los que nos están viendo. Como podrán ver, estamos muy navideños porque ya estamos en vísperas de la Nochebuena y de la Navidad y esperemos que se la pasen súper, que disfruten en compañía de toda su familia. Y yo soy Ava, como ya me conocen, y le doy la bienvenida a Skol en esta ocasión. ¿Cómo estás, Skol? Bastante feliz de estar aquí otra vez. Como dices, ya muy navideños. La verdad es que la época ya se siente también en el frío. Y pues emocionado de comenzar, la verdad. La verdad, bastante emocionado. Perfecto, Skol. Pues dinos de qué va a tratar este episodio. Pues mira, la verdad es que el tema del día de hoy se me hace un tema por demás interesante, con bastante información, que sin darle mucho preámbulo es la base de Dulce en Nuevo México. A lo mejor mucha gente, y de hecho yo me incluyo, cuando empecé a investigar del tema o cuando yo leí sobre esto, no hacía una relación sobre qué se trataba, ¿no? Y ya una vez que empiezas a leer y todo, que pues es mucha información UFO sobre todo, o sea, es un tema yo creo que meramente extraterrestre. Pero sí está bastante interesante en general el hecho de pensar todas las posibilidades que abre todo este tema. Yo creo que no sé si te parece que empecemos con Phil Schneider o quieres que empecemos con... Sí, mira, como lo dijiste, nuevamente volvemos a temas que nos apasionan en este programa, que es el tema OVNI, el tema Alien, que creo que es una de las cosas que más nos intrigan y más dudas tenemos, porque al menos yo como Ava puedo decir que he visto tantas cosas que creo que existe todo esto, existe vida en otro planeta, existe otras cosas que no somos capaces de entender aún en este momento. De hecho. Y como lo dijiste, vamos a hablar de una base secreta, bueno, ultra secreta en Dulce, Nuevo México. Y cuando hablamos de bases secretas, pues un gran sector del colectivo conoce, por ejemplo, el Área 51, ¿no? Yo también, cuando me hablan de bases secretas o con ovnis, con aliens, el Área 51. Y como sabemos, es la zona más importante o más famosa del país norteamericano, y me atrevo a decir que hasta del mundo. Yo creo. Por estar envuelta en un manto de misterio relacionado a la ufología. Aunque según mi percepción, Estados Unidos ha permitido que la leyenda crezca y que foco se quede en ese lugar, en el Área 51, para que ellos pudieran a lo mejor trasladar todo hacia otro lugar donde la gente no se diera cuenta. Y es por eso que hay bases como la de Dulce, Nuevo México, que no son tan conocidas, aunque seguramente mucha de la gente que nos escucha y nos está viendo es fiel seguidora de estos temas UFOs y seguramente también la conocen, ¿no? De hecho, sí, yo creo que la relación más fuerte que hay en este tema UFO justamente es como dices, ¿no? Esta base, el 51, bueno, que es como la referencia, ¿no? Mundialmente, justo como dices. Y justo, ¿no? Yo creo que sí es como una cortina de humo, como se dice regularmente, yo creo que en todos los países hay. Y en este caso yo creo que, como dices, ¿no? Sí es bueno que a lo mejor esté ahí toda la información, no todos los ojos hacia allá, porque a lo mejor el Área 51 nada más es lo que quieren que salga a la luz, ¿no? Exacto, sí. Y todo lo demás está en algún otro lugar donde nadie tiene que saber absolutamente nada, ¿no? Que justo es, yo creo que o más bien es una de las posibilidades que se me abrió cuando empecé a ver todo esto de la base Dulce. Sí, cuando tú me propusiste este tema, yo ya lo había escuchado y me había medio metido en este tipo de temas, pero no me había adentrado tanto. Y también tengo que decir que
aunque hay información, digamos, es información que haz de cuenta, de solo 2 personas. No hay más información que nos, o que acredite que realmente existió todo lo que vamos a comentar ahorita más adelante. Y como lo dije anteriormente, en Utah, por ejemplo, hay en el desierto de Salt Lake hay bases donde se supone que hacen pruebas nucleares para armas químicas, en Rusia, en China, en Corea del Norte, en varias naciones poderosas, pues obviamente siguen haciendo o hacen estas bases militares ultra secretas para no revelar las armas o todo el conocimiento que tienen. Y antes de continuar con el tema específico de Dulce, quiero dar un dato. Aquí en este mismo programa hemos contado sobre el caso de Roswell en Nuevo México, el mismo estado, en 1947, cuando una nave extraterrestre se estrelló y se cree que aquí se llevó a cabo el primer contacto inteligente con seres extraterrestres. Roswell se ubica en el mismo estado a casi 500 kilómetros de Dulce, digamos como de aquí a Acapulco, bueno, de la Ciudad de México a Acapulco aproximadamente. Y es un dato perturbador, como diría Luisito Comunica, porque me resulta interesante que en Utah, por ejemplo, hablamos del rancho Skinwalker y está a 900 kilómetros del lugar. O sea, digamos que la zona tiene un alto índice de movimiento UFO, de movimiento OVNI. Y esto está bastante extraño. Antes de entrar con los personajes principales de las historias, quiero decir que esta base se encuentra en una pequeña ciudad durmiente, y así le llaman, llamada Dulce en Nuevo México. Y tenemos que mencionar que es una localidad bastante pequeña y según el último censo solo cuenta con 2,000 y un poco más de pobladores. O sea, es como si fuera prácticamente una colonia de cualquier ciudad que conocemos. Entonces es bastante pequeño. En kilómetros no es tan pequeño, pero no hay tanta gente. Digamos que es como un pueblo fantasma prácticamente, porque hay muy poca gente. ¿Y por qué se considera, digamos, que es una base secreta? Pues porque en la década de los 60 ocurrieron explosiones nucleares subterráneas que supuestamente pertenecían al proyecto Ploshware, que según ellos, o aparentemente, se realizaban exploraciones subterráneas para encontrar gas natural. Y pues hasta aquí todo parecería normal. Digamos, en esa época. Pero los turistas hoy en día dicen que cuando visitan esta pequeña localidad, ven que, aparte de que es un pueblo fantasma, afirman que vehículos negros con ventanas polarizadas los siguen durante su recorrido hasta que ellos salen del pueblo. Y entonces esto resulta bastante extraño, porque común, ¿no? ¿qué tendrían que cuidar en un pueblo fantasma? Tan solitario, ¿no? Que no hay nada como para que haya agentes cuidándote que no hagas nada indebido, ¿no? O sea, se me hace bastante extraño, bastante... Sí, sería súper común, ¿no? Que alguien te estuviera siguiendo durante un recorrido, o sea, es bastante extraño, ¿no? Exactamente. Y antes de que entremos con el personaje que tú comentaste, me gustaría traer primero a Thomas Castello, porque creo que en él se basa la mayor información de todo lo que podemos hablar de esta base. Se supone que en la década de los 90 Thomas Castello empezó a dar conferencias y aseguraba que él había sido un antiguo oficial de seguridad en esta base de Dulce. Castello afirmaba que en este lugar era una ciudad debajo del mundo, así lo comentaba él, y era operada por humanos y reptiles alienígenas, además de que había grises que, según él, eran los obreros de los reptiles. Y aquí volvemos a un capítulo que hablamos de los extraterrestres, de los supuestas razas extraterrestres que pueden existir. Y yo comentaba que, según lo que dicen, es que los reptilianos y los grises, digamos, pertenecen a al mismo bando, misma camada, ¿no? Mismo bando, pero sí, efectivamente, los grises son como lo más bajo, los esclavos, los que hacen el trabajo duro. Los peones, ¿no? Y esto confirmaría, entre comillas, pues esa creencia. De hecho. Entonces, diciendo esto de que eran una ciudad subterránea en la base de Dulce, se llegó a la conclusión de que las explosiones nucleares en el 60 no eran para buscar gas natural, sino para crear un vacío debajo de la tierra para el desarrollo de túneles y la completa construcción de esta base subterránea altamente secreta.
Y me suena, pues, de cierta manera lógico, porque sabemos que quien tiene el poder, o digamos el gobierno, pues obviamente no va a sacar a la luz todo lo que está haciendo, porque no se puede, o sea, definitivamente no se puede hacer. Castello fue sargento en la base aérea de Niles, muy cerca de Las Vegas, y su trabajo era como fotógrafo militar. Después fue transferido a West Virginia, donde fue entrenado como fotógrafo avanzado. Permaneció como fotógrafo hasta el 71 y en el 72 se casó con Kathy y tuvieron un hijo llamado Eric. En el 77 Thomas fue transferido a Santa Fe, Nuevo México, o sea, allá al estado donde está Dulce, y su nuevo trabajo era como especialista en seguridad de la instalación en Dulce, en donde su sueldo aumentó significativamente y su licencia de seguridad se le otorgó con el rango Ultra 7 o Ultra 7. Su tarea era mantener, alinear y calibrar las cámaras de video que monitoreaban todo el complejo subterráneo, además de escoltar a los visitantes hasta su destino. O sea, si llegaba alguien, él estaba como en la recepción. Contó que para entrar a este trabajo tuvo que realizar un entrenamiento extremo. Aún a pesar de haber sido ya militar, tuvo que realizar un entrenamiento diferente, y que este entrenamiento prácticamente convertía a los hombres en robots para llevar a cabo lo que fuera necesario para salvaguardar los secretos de la base de Dulce y convencerlos de que todo lo que iban a ver ahí era a favor de la humanidad. También dijo que tuvo que firmar contratos donde se comprometía a no revelar nada de lo que viera. Sí, o sea, hasta este punto me resulta bastante conveniente y bastante como, entre comillas, lógico lo que está diciendo, porque creo que así se maneja todo este tipo de cosas, ¿no? Castello aseguraba que en este lugar se llevaban a cabo cientos de experimentos, principalmente experimentos genéticos en hombres, mujeres y niños secuestrados. Y aquí voy a hacer una acotación antes de continuar con lo que tengo, porque estuve investigando, estuve leyendo y leyendo artículos de periódicos y en internet, y resulta que en el estado de Nuevo México, justo una localidad de tribus, digamos, que vivían ahí antes de que se colonizara, se pierden algunas personas, o sea, desaparecen. Y como pues son localidades, digamos, como aquí en México, localidades en la sierra, donde a nadie le interesa, o sea, suena feo, pero a donde nadie le importa, que no se hace nada. Entonces, me resulta interesante que sí se pierda gente en el estado, y que sí haya pérdida de gente, y diga Castello que se hacían experimentos con gente que era secuestrada. Sí, y es como dices, ¿no? O sea, no es como que a nadie le importe, pero desafortunadamente nadie voltea a ver hacia allá. Y digamos, aunque alcen la voz, muchas veces simplemente los pasan por alto, ¿no? Sí. Pero sí, digo, desafortunadamente triste, es así. Pero como dices, ¿no? Y también me hace mucho ruido ya desde ahí lo que dices, ¿no? Que le dijeron que todo lo que iba a ver era a favor de la humanidad, ¿no? Es como... Pues, o sea, vas a ver cosas, ¿no? Vas a ver cosas culés, pero mira, no digas nada y todo es por el bien de la humanidad. O sea, ¿a qué nivel de cosas puedes llegar a ver, no? Pues más adelante vamos a saber qué era todo lo que supuestamente se hacía en ese lugar. Y tiene sentido, no sé, pero bueno. Aunque también Castello decía que los experimentos genéticos no eran los únicos que se realizaban en este lugar, pues según él, detalló una lista de proyectos que se llevaban a cabo en esta base, y las voy a enlistar y decir. Y se supone que era la manipulación atómica, o sea, seguramente para armas, estudios de clonación del aura humana. Extraño porque yo no creo al 100% en el aura, pero porque ellos se enfocaban, digamos, en este tipo de estudios. Bueno, ellos sabrán, ¿no? Y también ya me vibra de otras cosas que igual hemos hablado en otros podcasts. Exacto. Aplicaciones avanzadas de control mental, no me resulta nada extraño. Existe el MK Ultra, que sabemos que fue utilizado así. Ahí el que sigue está chido. Es cruces genéticos entre animales y humanos, o sea, quimeras, telepatía, hipnosis y espionaje visual y auditivo. Aunque no se limitaba a esto, sino seguramente había más experimentos y más cosas que se hacían. Claro. Cuando Castello llegó en el 77 se dio cuenta de que la base tenía un sistema de transporte subterráneo compuesto por tubos gigantescos, el cual se conectaba con la base de Nevada del Área 51 y algunas otras instalaciones. Y aquí hago otra acotación porque
se me hizo extraño que de ahí hubiera una conexión tan extensa, subterránea, del Área 51 hacia Dulce, y vi que son más de 900 kilómetros, o sea, es como de aquí a Chihuahua, de la Ciudad de Sí, México o sea, a Chihuahua. Cerquísima. Se me hace súper lejos, pero investigando también, sabemos que el túnel más largo del narcotráfico, Sí. encontrado entre México y Estados Unidos, es de más de 1,300 kilómetros. O sea, entonces, si digamos, seres comunes y corrientes Sí, con claro. cierta capacidad, a lo mejor monetaria, y ciertas herramientas, tienen la capacidad de crear un túnel de tanta dimensión, Sí, entonces no descarto Para la un gobierno posibilidad. como el gobierno ¿Y norteamericano. cuántos millones de dólares seguramente están invertidos en ese lugar? Y sobre todo, ¿no? Como dices, si gente que a lo mejor no tiene la facilidad de recursos, o creemos que no sé, Ajá. pero digamos ya siendo obra, o más bien teniendo tantas posibilidades a su alcance, es mucho más fácil y creíble el hecho de ver lo posible, ¿no? Sí, o sea, yo lo puedo decir, es posible. Sí. Hay una posibilidad. También dijo que se percató que cuando llegó, entre todas las instalaciones, habían más de 10,000 seres grises, o sea, de aliens. Grises, Sí. como lo hemos descrito aquí en otros programas. Si no los han visto, los invitamos a que vayan porque están muy interesantes. Pero digamos, los grises, a grandes rasgos, son los aliens más conocidos que tenemos en nuestro Los colectivo. Incluso los emojis son un clásico gris. Sí. O sea, esos son los grises. Dijo que también había varios reptiles con forma humanoide, pero estos eran en menor cantidad. Entonces esto quiere decir y nos confirma la idea de que los reptilianos son los sí. poderosos, los jefes. líderes, los Ajá. jefes. Durante estas conferencias que dio Tomás Castelo en los 90s, afirmó que trabajó en esta base hasta 1979, cuando decidió retirarse, pues todos los hechos que se llevaban a cabo en este lugar no iban acorde a su ética y que, en palabras de Tomás, eran inhumanos. Y más adelante hablaremos un poco de todo lo que se hacía. En una conferencia de 1993, Castelo reveló un plano de la supuesta base, y lo vamos a poner en las redes sociales para que ustedes lo puedan ver, y los que nos escuchan y nos ven por YouTube, se los vamos a poner aquí en la pantalla. Dijo que la base subterránea tiene poco más de 3,000 kilómetros de profundidad. Perdón, 3 kilómetros, 3,000 me viajé. Sí, era demasiado. 3 kilómetros de profundidad, y dentro de estos 3 kilómetros se encontraban 7 niveles. Thomas explicó que era lo que se llevaba a cabo en cada uno de estos niveles, y los voy a escribir. El nivel 1, según él, se encontraba la seguridad y las comunicaciones, o sea, es donde él estaba, donde él... Digamos la entrada, ¿no? La entrada, y donde no había, o sea, yo creo que como un edificio cualquiera. Sí. El segundo nivel, y todo era subterráneo, o sea, todo era como... O sea, me vino a la mente cuando lo estaba leyendo como Resident Evil, que todo es Umbrella, que todo es hacia abajo. Hacia abajo. Y conforme vas bajando, los niveles más subterráneos y más hondos son los más peligrosos y donde Los se más llevan a cabo oscuros. cosas más oscuras. En el nivel 2 estaba el staff humano, o sea, todo el personal humano. En el nivel 3 estaban las oficinas ejecutivas y varios laboratorios. Y hasta aquí, digamos, todo sonaría como normal en cualquier digamos, edificio es- corporativo. Ajá, ¿no? Y a lo mejor ya es raro que sea subterráneo, pero dices, ok, Bueno, pero es por el ejemplo, en gobierno, Santa todavía Fe, lo creo, ¿no? En Santa Fe existen, de hecho, corporaciones subterráneas, o sea, entonces no me resulta extraño, pero del nivel 4 hacia el 7 se viene lo más Aquí extraño. están más cerca del infierno. Sí, exactamente. El nivel 4 se supone que se llevaban a cabo experimentos de control mental. Digamos, Sí. todavía también Que ya desde ahí empieza a sonar ya cañón, porque si te pones a pensar un poquito el hecho de controlar mentalmente a alguien, ya te abre un mundo de posibilidades. pero sabemos ¿no? que, digamos, no solo Estados Unidos, o sea, Rusia, Alemania, todas las grandes naciones y potencias, por obtener el control, hacen este tipo de experimentos y se han intentado. Se supone que no se ha llegado a un resultado Ojalá y no llegara. positivo, pero realmente lo dudo, o dudo o eso que nos no hicieron lleguemos. creer. Exacto, porque a lo mejor yo estoy siendo controlado mentalmente. Ajá. O sea, ¿Y crees que no? exactamente, Sí, entonces sí, está es- extraño. Bueno, el nivel 5, se supone que aquí estaban en resguardo todos los aliens grises. Ya aquí ya está extraño, muy extraño. En el nivel 6 estaban los experimentos genéticos en animales y humanos, o sea, las quimeras. Ujú. Y en la sala 7
estaba la sala criogénica, que es donde se supone que estaban restos de aliens, cuerpos y muchas otras cosas más congeladas. O sea, tenían, digamos, la tecnología para congelar prácticamente todo y lo que quisieran, ¿no? Bacterias, virus, cuerpos, aliens, fetos, lo que fuera, para estudios posteriores. Se dice que Thomas trabajaba en el nivel 1, como lo dije anteriormente, y esto a mí en lo personal me hace dudar sobre por qué él tenía acceso a los niveles más siniestros, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo era posible que él, siendo del nivel 1, tenía el acceso al nivel 7? Aunque podría entender que como encargado de la seguridad, pues tal vez también eso te da acceso a varias claro, zonas. ¿no? Y tendrías que saberlo por si en algún momento ocurriera alguna catástrofe, ¿no? Pero también, tomando en cuenta las estructuras ejecutivas en una simple oficina, regularmente el empleado de recepción o el de seguridad no tiene acceso ni siquiera a la oficina del jefe. Sí, de gerencia, ¿no? Exactamente, o sea, simplemente en algo tan básico no hay ese tipo de accesos, entonces me resulta complicado creer que él tenía acceso a todo esto, pero no lo puedo descartar, aunque lo siguiente que voy a comentar me aclara un poco mi duda. Al inicio yo dije que Thomas le habían otorgado el rango Ultra 7 o el rango Ultra 7, por lo cual, según, solo tenía acceso hasta el nivel 7. Entonces, tal vez existían varios niveles más profundos donde se llevan a cabo experimentos más bizarros, ultra secretos, y donde él no tenía acceso y no supo que había allá. Como encargado de la seguridad y estando en el nivel 1, Thomas conocía todos los protocolos que se llevaban a cabo cuando visitaba a alguien el lugar. Y Thomas describió lo siguiente que me resulta muy interesante, ponle atención. Decía que cuando un individuo llegaba y tenía que entrar al nivel 2 o más profundo, sin importar si era visitante o empleado del mismo lugar, se tenía que desnudar por completo y era pesado en una báscula. Su peso era registrado en una tarjeta de identificación electrónica y cualquier cambio significativo al salir requería un examen físico y rayos X para confirmar que el individuo no sacara ningún objeto o evidencia del lugar. Me resulta lógico. Sí, claro. Porque, por ejemplo, un ejemplo que podemos dar es incluso en los aeropuertos. Hay gente que traslada mercancía de droga dentro de su cuerpo. Sí. Entonces, no me resultaría tan extraño, aunque puede ser bizarro, que alguien, por ejemplo, mujer, se metiera algo en su parte íntima, o un hombre incluso en el recto. O sea, no me resulta descabellado. Exactamente. Entonces, es lógico que hicieran este tipo, digamos, de pruebas al salir. Sí, claro, porque también ahí estamos hablando que no sabemos qué tantas cosas podría haber, ¿no? A lo mejor ni siquiera escrito, ni siquiera otras, simplemente muestras, ¿no? De lo que hay adentro. Sí. Alguna muestra, algo diminuto, incluso tecnología que nosotros no conocemos o que en ese tiempo no se conocía y que a lo mejor, digo, si hoy existen las USB, a lo mejor desde ese momento podría existir algo de ese tamaño que donde pudieras extraer ese tipo de información. Sí, ¿no? claro. Bueno, además decía que la tarjeta electrónica tenía un código que se debía de colocar en un teclado que estaba a un lado de todas las puertas. Los elevadores eran controlados magnéticamente y no existían controles manuales ni eléctricos en los elevadores. Según él, todo era controlado por magnetismo avanzado. No existían lámparas regulares y los túneles eran iluminados con unidades de pentóxido fosfóricas. Incluso algunos túneles profundos usaban esta tecnología y los aliens no se acercaban a estos lugares. Posiblemente resultaba como algo que les hiciera daño, venenoso, ¿no? Exacto, tóxico. Su kriptonita, ¿no? Algo que los dañara. Incluso cuando yo leí esto se me vino a la mente lo de la Guerra de los Mundos. Cuando ellos llegan, los aliens, y pierden, digamos, la guerra porque las bacterias los dañan, los acaban. Entonces, sí entendería un poco, tendría cierta lógica esto que estoy diciendo. En otras conferencias, Thomas describió con más detalle cada uno de los niveles y dijo también que solo tenía permitido platicar con los empleados de su nivel. O sea, si tú pertenecías al nivel 1 no podías platicar con los del nivel 2. Entonces, aquí te digo, también hay como que ciertas cosas que me contradicen un poco lo que él cuenta, porque entonces si tú no tienes acceso a platicar con nadie,
¿cómo podría saber todo lo que estás sabías, contando, ¿no? A menos de que tuvieras acceso, sí, seguramente eran computadoras y esa tecnología, que tuvieras acceso a todos los documentos y te la pasaras leyendo 10,000 horas. O a lo mejor igual también en cámaras, ¿no? Pero aún así, hasta que, o sea, como dices, ¿no? Si es de nivel 1, por ejemplo, que él estaba, como podía ver, ¿no? Como dices, o sea, Sí, lo que hacía en el sexto, séptimo es nivel. extraño y me resulta, pues yo tal vez soy bastante escéptico. Y busco como la lógica antes de creer todo lo que... Pero es que está bien, porque hay, ¿no? si no, luego nada más es creer en, digamos, cosas que tendrían a lo mejor una explicación lógica, que tendría algo, digamos, más común, y muchas veces nada más le buscamos algo rebuscado, ¿no? Exacto. O sea, cuando no nos ponemos a pensar en sí de qué es lo que estamos o lo que está pasando, ¿no? Yo siempre lo he dicho, y aquí en la incógnita de lo incierto siempre he dejado claro que incluso lo que nosotros decimos solo es información que leemos, que nos documentamos, que encontramos en internet, etcétera, pero eso no quiere decir que lo que estamos diciendo aquí es la verdad absoluta. Al final de cuentas, ustedes, los que nos escuchan, los que nos ven, son los que toman la decisión de creer o no creer, y más allá de eso, aunque lo creas, yo te invito a que investigues y te adentres más en el tema para que puedas difuminar esas dudas que podrías tener y crear tu opinión. Lo único que yo puedo decir es no crean todo lo que se dice tampoco, o sea, no todo lo que se dice es cierto y no todo lo que se dice tampoco no existe. Hay las grandes posibilidades de que también exista. Claro. Pero por eso buscamos como la documentación o las pruebas fehacientes para creer ciertas cosas. Ahora, el nivel 1, según él dijo, como lo comenté anteriormente, era donde estaba la seguridad, y según él decía que era la entrada principal y también se encontraba el garage de los automóviles. O sea, tomando en cuenta, digamos que él tenía el trabajo más aburrido de toda la base mundo, dulce, ¿no? Porque pues nada más estaba cuidando coches y viendo las cámaras. Literalmente el portero. Sí. ¿No? O sea, que ahora, como decíamos, ¿no? O sea, el portero que trae un entrenamiento cañoncísimo para estar ahí, ¿no? Pero al final, el portero. Ajá, exactamente. El nivel 2 se encontraba el mayor número de empleados y aquí se llevaba a cabo el mantenimiento de las herramientas de excavación, porque lo que se dice es que aunque, digamos, hicieron la base subterránea, no se quedó ahí, sino que durante los años siguieron construyendo más espacios, más lugares. Claro. Y sí lo creo, digo, incluso tú en tu casa lo haces, ¿no? Conforme van pasando los años lo vas haciendo más grande y vas... Y sobre todo pensando que lo que tienes ahí no lo puedes sacar, o sea, no lo puedes guardar en otro lado, ¿no? Entonces necesitas algún tipo de bodega para todo lo que va saliendo y todo lo que va a seguir saliendo, porque al final, aunque haya salido a lo mejor hace 20 años, es cosa que todavía no se puede ver o nunca se va a poder mostrar, ¿no? Entonces sí necesitas un espacio grande. Ahora, en nivel 3, como lo dije, aquí se encontraban los ejecutivos, los altos mandos y algunos laboratorios como la sala de rayos X, que era donde llevaban a la gente, digamos, si es que pesaba más o si pensaban que se podía robar algo. En el nivel 4, y como lo dije anteriormente, aquí empieza el nivel más bizarro, se llevaban a cabo estudios relacionados con el aura humana, la hipnosis, la telepatía y los sueños. Y aquí viene algo súper interesante. Tomás aseguraba que ahí sabían cómo separar el cuerpo físico del alma para poder colocarlo en un alien, lo que conocían ellos como transferencia álmica. Y aquí también ¡pum!, me hizo la cabeza porque anteriormente en otro programa yo les dije y comenté sobre la hipótesis que decían que los aliens buscan nuestra alma, que ellos... Se supone que cuando ellos mueren, hasta ahí se acaba su existencia. Nosotros tenemos la creencia, no importa realmente tanto la religión o las creencias que tengas, muchos creemos en la reencarnación, digamos, en que tu alma vuelve a habitar otro cuerpo. Entonces se supone que los aliens no, y yo lo comentaba eso de que lo había leído y que había visto algunas historias. Y esto también así como dije, bueno, entonces a lo mejor sí es cierto que ellos buscan tu alma. Ahora, si es esto, puta, entonces
aquí abriría la puerta para muchas cosas. Sí. Los entes demoníacos. Sí, de hecho, me hace un boom en la cabeza ahorita en este momento. Los exorcismos. Todo eso entonces estaría relacionado. Y eso es lo bonito, digamos, de este programa y lo bonito de los temas que hablamos, porque a veces, cuando estamos platicando de ciertas cosas, de repente parece que todo es una telaraña. Sí. Y nos lleva Se al mismo conecta. lugar y se Ajá. conecta. Entonces, me resulta interesante y me resulta como excitante el pensar De que hecho. puede existir una posibilidad así. Porque ahora, como dices, ¿no? Ahí se abre una posibilidad que si tal vez un demonio que quiere poseer un cuerpo es Un alien. es un alien. Que de alguna manera, y de alguna manera que nosotros no tenemos el conocimiento, simplemente quiere a lo mejor el alma de una persona. Exacto. ¿Por qué? Porque al final también lo que se supone que los demonios quieren es tu alma, Exacto. ¿no? Entonces también se me hace... Está extraño, Interesante. te digo, es interesante. Y también me lleva al punto en el que hay una leyenda urbana muy sonada en que, por ejemplo, la realeza, ahora que murió apenas la reina, que dicen que ellos son aliens, reptilianos específicamente, y que solamente van pasando de cuerpo en cuerpo, que Ajá. digamos, el mismo ser es el que gobierna o el que está en el poder, nada más está pasando de cuerpo Envase. a cuerpo y Ujú. cambiando de envase, ¿no? Pero nada más lo dejo ahí. Yo no lo creo así, pero lo dejo ahí votando. Porque también aquí, justo en ese programa, hablábamos que la vida de los reptilianos era muchísimo más larga, Sí. o sea, muchísimos más años, pero justamente, o sea, como dices, ¿no? Cuando se terminaba, fin. No, y aparte, Y aquí justo los humanos que tenemos esa creencia que no solo son cientos, ¿no? Se dice que a veces, bueno, en lo que hemos visto Ajá. de vidas pasadas, que declaraciones y demás, llegan a decir que son muchísimos digo, siglos, ¿no? es otro Entonces, tema, pero sí, no sabemos, no hay una certeza, ajá, pero hay mucha gente que habla, incluso la gente que dice que puede leer tus registros akáshicos, que se supone que, digamos, es tu archivero donde Sí, está tu- toda tu tu información registro. desde tu primer vida hasta la que estás en este momento. Nadie llega a una conclusión de decir cuántas vidas son. Ujú. Algunos decían que eran 7, otros decían, de lo que hemos leído, unos 7, unos dicen que son cientos, otros dicen que son menos. O sea, no hay una certeza del Ujú, ¿de saber cuántas? que sea así. ¿no? Sí, de hecho, como dices, es otro tema, pero como también mencionas, es curioso que simplemente de una cosa que sale puedes ir haciendo, hilando, ¿no? Sí. Cosas que hemos hablado en otros temas. Y es lo bonito, es lo interesante, lo Sí. padre de estos temas. En el nivel 5, como lo dije, aquí solo estaban los grises, digamos, no tiene nada más allá. En el nivel 6 se encontraban los laboratorios genéticos y según Thomas existían varias quimeras. Y cuando también leí esto, estoy dando varias referencias, cuando leí esto también se me vino a la mente, para todos los que son amantes del anime, Frikis. frikis, sabrán y que existe Full Metal Alchemist, donde no vamos a spoilear ni nada, pero hay un Hay un caso. caso de una quimera que es muy triste. De hecho. Y me hizo pensar en eso, ¿no? Que si estamos jugando a Dios, o sea, si realmente eso existe, estamos jugando a ser Don dioses, Birch ¿sí? Híjole, Yo tengo está- el poder, ¿no? O sea, está- de todo lo que yo pueda imaginar, por ejemplo, hablando de esto, del hecho simplemente de pensar, poder combinar rasgos, pero ahí también está bien cañón porque qué tipo de personalidad, que si es que tiene personalidad, también en el aspecto del alma. O sea, es que todo son eso muchas cosas. tantas La cosas conciencia, que- ¿dónde radicaría? Sí. Si son dos seres, digamos, unidos, la conciencia, las dos conciencias no podrían vivir en una, no lo sé, o sea, son muchas dudas Ajá. que se me vienen a la cabeza tratando de entender un poco lo que conllevaría hacer este tipo de experimentos genéticos. Según también Thomas dijo que él vio a hombres con cara de murciélago, a hombres con varias piernas y muchas otras cosas más que son muy bizarras. En el nivel 7, este nivel era el más custodiado, se supondría que era el más hondo,
donde se podían ver muchas partes de cuerpos humanos y alienígenas, fetos y órganos congelados, pero lo más perturbador es que habían cientos de jaulas con hombres, mujeres y niños quienes estaban encerrados y eran torturados por científicos y reptiles alienígenas, además de que eran sometidos a experimentos aberrantes y los que no eran capaces de sobrevivir eran usados como proteína líquida para alimentar a los embriones de los grises e incluso como alimento de los grises adultos. O sea, está bizarro. Está feo. Ya está heavy pensarlo, ¿no? O sea, te van a secuestrar. Supongámoslo de esta manera, ¿no? Eres una persona de alguna comunidad alejada. Tu propio gobierno te secuestra, te lleva a hacer experimentos y si no lo aguantas o cuando ya no lo aguantes, te van a comer. Uh-huh. O sea, y van a aprovechar. Bueno, digamos, cada aprovechan, cosa, ¿no? aprovechan el 100% tu vida. Sí. Está feo. De una manera muy bizarra y muy cruel. Y aberrante, pero así lo hacían. Thomas dijo también que los aliens no están interesados en nuestros recursos y mucho menos en nosotros. Lo que ellos quieren, según Thomas, es el poder magnético de la Tierra. Okay. Puede ser una posibilidad. Y esto, pues obviamente, me lleva a la pregunta más grande que siempre me he hecho sobre los aliens. ¿Qué quieren de nosotros? Si es que ya están aquí, ¿qué buscan en nosotros? Porque a lo mejor nosotros somos muy egocéntricos de decir ¿qué quieren de nosotros? A lo mejor ni nos pelan, ni te topo, güey. O sea, entonces es extraño, pero a mí sí me hace pensar ¿qué quieren? ¿Por qué vienen? ¿Por qué están aquí? Y como lo hemos dicho en otros programas, y Deb, que no está con nosotros, pero le mandamos un saludo y seguro pronto estará acá, que decía, o sea, pensamos como humanos y nosotros queremos colonizar, queremos llegar y tener el poder de ese sitio. A lo mejor ellos no lo piensan así, ellos piensan completamente diferente y ellos no buscan, para ellos el bienestar no es el mismo bienestar que nosotros queremos. Y de hecho, o sea, simplemente, y me pongo a pensar un segundo en esto. La vida de cada ser que habita, o sea, y que conocemos, cambia radicalmente las necesidades y tal cual supongo que también del pensamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo para un humano pensar en que tienes que trabajar, en que tienes que generar dinero, etcétera, hacer a lo mejor un animal de la calle, ¿no? Uh-huh. O hacer a lo mejor una rata, o hacer, o sea, todo, aunque vivimos dentro de la misma realidad, dentro del mismo mundo, cada realidad es completamente distinta. Sí. Y pues te digo, eso sí me hizo preguntar y pensar mucho tiempo sobre qué quieren. Y espero antes de morir tener, no la certeza porque no creo ni la respuesta a lo que pregunto, pero al menos una pista, o al menos tener más información sobre qué es lo que buscan y qué es lo que quieren ellos, si es que ya están entre nosotros, que yo, Ava, puedo decir que sí lo creo, que sí están entre nosotros. Ahora también hay pruebas fehacientes de que lo que dice Thomas es cierto. Realmente no existe como tal, existen fotografías y documentos que tratan de comprobar todo lo anterior. Incluso se dice que hay videos que Thomas mostraba en sus conferencias, y debo decir que por más que las busqué y por más que estuve entrando a muchos sitios de internet, a varios portales, a Reddit, todo eso, no encontré ninguno de estos videos. Las leyendas urbanas cuentan que estos videos solo se encuentran en la Deep Web. Puede ser que sí, puede ser que sí. Si los quieren buscar es bajo su propio riesgo y yo la verdad se les recomienda. Por eso no lo hago. En el 78, después de tener contacto con el nivel 7 y ver las atrocidades que les hacían a los humanos, Thomas decidió dejar el lugar, pero no sin antes conseguir pruebas sobre lo que pasaba en el sitio, porque quería él salir y decirlo todo, pero no le iban a creer. Además de que Thomas tenía miedo de que le pudiera pasar algo al irse de ahí o a su familia. Pues teniendo tanta información, ni siquiera sabiendo que se robó algo, o sea, el hecho de que él estuvo ahí y vio tantas cosas, pues no puedes llevar una vida normal porque con el conocimiento simplemente sabes que seguramente te van a desaparecer, ¿no? O a tu familia. Incluso ni siquiera vas a llegar a viejo, seguramente antes de que eso pase, te privan de tu vida. Ese miedo obviamente detuvo a Thomas de desertar, y lo único que podía hacer era estar alerta y tener mucho cuidado con sus pensamientos, porque según Thomas también decía que estos seres grises eran capaces de leer la mente. Entonces, si eran capaces de leer la mente, se iban a dar cuenta de lo que él estaba planeando. Y aquí también
me hace pensar en dos cosas. O Thomas era muy chingón para ocultar sus sentimientos y sus pensamientos, o los aliens eran bastante estúpidos con su poder, que no se dieron cuenta de que durante un año estuvo planeando sacar cosas y todo, ¿no? Claro. Y no lo toparon, o sea... Que ahora, también, si nos ponemos a pensar un segundo, tal vez un poco más malévolamente, si aquí llevaban ya experimentos de control mental, y dice que estas personas, o bueno, que los grises podían tener a lo mejor ese poder de leer las mentes. Si realmente es todo esto, ¿quién realmente nos hace pensar que no conocemos lo que quieren que conozcamos, ¿no? Aunque sea información. ¿Por qué? Porque si digo, sabemos y hemos visto cosas peores de los gobiernos, y hablo de gobiernos en general, para callar a gente. Sí. Entonces, si realmente todo esto fuera, a lo mejor, y es cierto, y tal vez sea cierto, no puedo decir ni que sí ni que no, pero si es que lo fuera, no creo que sea tan simple que lo dejen salir a la luz. Exacto, ¿no? sí. Entonces, y si dentro de todo esto es un control mental que le hicieron también a Thomas, de que tenía que hacer todo esto para mostrar las evidencias y de alguna manera mostrar algo que querían que saliera a la luz, porque se me hace extraño que no le pasara nada, ¿no? Como dices, durante ese año. Durante ese tiempo, ajá. ¿no? O sea, es extraño. Sí, es extraño. Ahora, o sea, es extraño en el aspecto de que no le pasara nada, o simplemente es que no es cierto, ¿no? O sea, también, Claro, también es está otra la posibilidad. Ahora, en el 79, según él, ocurrió un conflicto interno dentro de la base de Dulce, el cual fue llamado la Guerra de Dulce. Y ahí también ahorita vamos a entrar con este Phil, que digamos, él estuvo involucrado en este conflicto, pero ahorita más adelante lo vamos a nombrar. Se dice que las tensiones dentro de la base estaban hasta el máximo nivel porque un sector del personal humano se dio cuenta de que los experimentos y tratos que se le daban a los humanos en el nivel 7 eran aberrantes, eran extremos y no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Por lo cual el personal de la base quería parar los experimentos, pero los reptiles insistían en seguir usando estos humanos para sus experimentos. Digamos que los humanos decían, bueno, ya vamos a parar, vamos a dejar que se calme, ¿no? Se calme el agua, y los alienígenas dijeron, nada, ni más, o sea, vamos a seguir con nuestros experimentos. Thomas dice que no sabe cómo comenzó la guerra, pero enfatizó que las fuerzas de seguridad estaban armadas con pistolas de destellos. No encontré, por más que busqué, y no pude aclarar si solo se trataba de aliens o de reptiles, este tipo de, digamos, de seguridad. Pero dijo que disparaban al personal militar humano. Esto me hace pensar entonces que de cierta manera sí eran los aliens contra los humanos, con pistolas de destellos. O sea, digamos, seguramente otra tecnología que él no conocía y solamente así lo pudo describir. Sí, claro, porque nada más describes lo que ves, ¿no? Exacto, sea, no, como luz o algo así. Ahora, también dijo que un sector de los grises estaban con el bando humano y otro sector del bando alienígena. O sea, que había dentro de los mismos aliens, no estaban de acuerdo algunos. O sea, estaban como de lado humano. Decían, no, creo que esto es lo correcto, etcétera, ¿no? Según dijo, el conflicto inició en el nivel 3, donde estaban los altos ejecutivos. Y que cuando terminó el conflicto y el humo se esparció, 66 humanos estaban muertos y 22 de ellos fueron completamente evaporados. Y me sonaría lógico que el conflicto haya empezado en la sala de los altos mandos o los ejecutivos, porque a lo mejor es donde hubo conflictos, problemas, donde dijeron, no, unos sí, unos no. Puedo creerlo. Todo esto tenía a Thomas nervioso y completamente convencido de que tenía que huir de ese lugar. Así que en el 79 llevó a cabo un plan para escapar. Thomas entró a la base a través de uno de los huecos del aire y entró por medio de pasajes hacia esta base, pasajes secretos. Dijo que una vez adentro procedió con sus tareas normales, pero que entró a escondidas porque llevaba cámaras y en la entrada lo iban a sorprender y si a la salida lo iban a detectar. Entonces, por eso se supone que entró. Ahora, digo, puta, si es una super base ultra secreta, no, es que alguien puede entrar tan sencillo, se me hace complicado e ilógico. Pero también entra la parte de que él conocía las instalaciones, él sabía todo esto. Sí, él era de seguridad, ¿no? Tendría que
si alguien tendría que saber de lo vulnerable de las cámaras y de los lugares, sería lógico que la seguridad es quien fuera, ¿no? El que supiera. Sí, la verdad sí. Pero bueno, según Thomas, pudo fotografiar parte de las instalaciones y varios documentos firmados por el gobernador de California en ese momento, que era Ronald Reagan, y también logró recuperar un video de vigilancia de aproximadamente 7 minutos en el cual se veían experimentos realizados con humanos enjaulados, además de que hizo copias de películas, fotos y documentos, los cuales guardó en paquetes y se los dio a personas en quien él confiaba y les dijo que los guardaran hasta el momento en que los tuvieran que sacar, hasta que fuera el momento correcto. Quiero pensar también que por el hecho de haber trabajado y tener los conocimientos de fotografía avanzada militar, él sabía cómo tomar fotos sin que lo descubrieran, ¿no? Sin que lo vieran, claro. En lugares que no podía hacerlo, ¿no? Que es como aquí también dispararte en el pie, ¿no? Preparas también a una persona que hasta a ti te lo podría aplicar, ¿no? Sí, entonces, o sea, sí, digo, tiene lógica. Me sonaría que si él tiene todo este entrenamiento y conocimiento, pues dentro de todo lo loco, tiene mucha hacía, lógica, ¿no? Después de salir de la base, y también tengo que decir que no encontré cómo salió, o sea, no hay un lugar donde se describa el cómo salió, pero quiero pensar que salió por el mismo lugar que por donde entró. Y dijo que se dirigió hacia su casa para escapar con toda su familia, pero que cuando llegó se percató que una camioneta estaba fuera de su casa. Y que cuando entró a la casa se encontró con agentes que le dijeron que si quería volver a ver a su familia tenía que entregar toda la evidencia que había sacado del lugar. Esto llevó a pensar a Thomas que alguien de las personas de su completa confianza lo habían traicionado. Thomas sabía que aunque regresara toda la información, lo iban a desaparecer y a su familia. Entonces él decidió no regresar nada. Y aquí también me resulta importante mencionar algo. No encontré tampoco información que me confirmara si Thomas huyó del lugar en ese momento, o sea, si se les escapó o cómo fue que lo dejaron con vida, porque años después es cuando da sus conferencias. Yo creo que si el gobierno sabe que él tiene información importante, claro, no lo dejas con vida. Exacto. Lo desapareces. Es que ¿no? es a lo que iba, ¿no? O sea, se me hace ilógico que con tanto poder, y hablo de poder en general, o sea, poder mental, simplemente desde ahí, ¿no? O sea, el hecho de ya pensar poder controlar a alguien y demás, se me hace muy difícil de creer que se pueda filtrar este tipo de información de esos lugares, ¿no? Al final, digo, como siempre hemos dicho, ¿no? Es una posibilidad y mientras haya posibilidad, pues, no podemos decir que sea falso, pero sí es para mí muy complicado de creer. Sí, es complicado. A mí también me suena muy loco de creer, porque tengo que decir que toda la información que estamos aportando y lo que estoy diciendo lo extraje principalmente de un documento extenso escrito por John Rhodes y es un compilado de información otorgada supuestamente por Thomas Castello. Así que no puedo garantizar la veracidad de esta información, pero lo plasmo en el episodio porque me parece interesante y también estamos abiertos a la posibilidad. Además de que sabemos que hay información que ha sido clasificada y que en los últimos años, pónganse a buscar esto porque hay información clasificada que nos confirma que los ovnis, a lo mejor no el alien como tal, pero los ovnis está 100% confirmada incluso por el gobierno estadounidense. Y para las personas que vayan a empezar con que decimos cosas que no o demás, como tal el término ovni no significa nada extraterrestre. Por eso estoy diciendo, yo no estoy diciendo alien, yo dije objeto volador no identificado. Eso está comprobado, incluso hay documentación que había sido guardada y clasificada y que los últimos años se ha ido soltando, como que dicen ya pasa tanto tiempo, ya lo pueden leer. Y entonces esto me lleva a lo mismo que siempre hemos platicado en este programa, en el hecho de que si es verdad que los aliens existen y que la vida en otros planetas existe y ya tienen contacto con nosotros, no pueden soltarnos la información de un madrazo. Sí, no. Es imposible porque generas un caos mundial y generas todas las estructuras que existen, sociales, religiosas, todo tipo de estructura que conocemos se viene abajo. Porque, digamos, estuvimos viviendo en una mentira, ¿no? Pero, entonces,
sí creo que nos están dejando como la información a cuentagotas, así como que, mira, vayan viendo que puede existir, que esto sí puede pasar, mira, sí vimos unas cosas en el cielo, etcétera. Entonces, seguramente en algunos años vamos a tener más información y vamos a saber más cosas sobre los ovnis y los aliens en general. Sí, sí, sí. Y antes de cerrar todo el episodio, vamos con Phil Schneider, que también dio una plática referente en alguna ocasión sobre esto. Sí, de hecho, bueno, aquí como pues referencia, Phil Schneider era un ingeniero, era técnico e ingeniero geólogo y trabajó para el gobierno de los Estados Unidos. En este caso, bueno, el padre de Phil fue un militar de alto grado que estuvo implicado en importantes operaciones secretas. Schneider fue contratado durante 17 años por el gobierno, que también esto se me hace curioso porque, como dices, no es gente como que digas nueva ni nada preparada, ¿no? O sea, realmente aquí ya te habla de tanto Thomas como en este caso Phil, son gente que pues ya tenía como ahí también, ¿cómo decirlo? Cierta confianza, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? La función de Schneider era de construir edificaciones secretas subterráneas, bases militares y científico-militares en las que se operaba con la alta tecnología, ¿no? Como dices en este caso, también estamos aquí contemplando que una de las cosas que dijiste, ¿no? De los elevadores, es que no funcionaban de una manera ni manual ni automática, sino por... Y no usaban electricidad, todo era magnetismo. Entonces... Aquí ya, bueno, que ahorita igual conforme vayamos pasando hay cosas que... Tecnología que si dices, de solo pensarla se me hace increíble. Pero se me hace lógico que, o sea, se me haría ilógico que si eres alien y tienes super tecnología, uses la tecnología terrestre, ¿no? O sea, yo creo que lo más conveniente sería utilizar la tecnología de punta, ¿no? La mejor tecnología que puedas encontrar con los recursos a lo mejor de la Tierra. Pero cosas que nosotros a lo mejor no conocemos hasta ese punto no sabíamos que existían. Sí, de hecho, porque bueno, aquí una de las cosas que se mencionan, es que los sistemas tecnológicos con los que trabajaban en dichas bases estaban entre 45 y 1200 años sobre la tecnología convencional contemporánea, ¿no? Entonces, aquí el hecho es simplemente, pónganse a pensar un segundo. Ahorita estamos hablando de hace, ¿qué? ¿50 años te gusta? Sí. Que no existían celulares, que no existía Wi-Fi, que no existían... Bueno, que nosotros como sociedad lo conocíamos. Sí, digamos, ¿no? Al alcance de una persona común y corriente, ¿no? Entonces estamos hablando de 50 años. Ahora imagínense simplemente tecnología de 1200 años en un futuro, ¿no? Pues es que nada más ponte a pensar. O sea, en el 500, digamos. En el año 500, ¿qué tecnología había? Y en el 2000 hoy, ¿qué tecnología tenemos? O sea, es impensable. O sea... Sí. Sí, yo creo que si a alguien le dices es más, ni siquiera de tantos años, a principios del siglo pasado, ¿no? Que le dijeras en 2020, 2022 va a haber ya carros eléctricos, que es un carro, en primera, ¿no? Bueno, el carro a lo mejor, pero por ejemplo, nosotros, nada más simplemente, yo, bueno, Ava, cuando era niño, en el 90, vamos a poner el 93, vamos a poner, que a mí me dijeran, de un aparato que tengas en tu mano, vas a poder mandar algo a otro aparato que está en la mano de otra persona sin que se vea nada de cómo se pasa la información, yo diría, no, eso nunca va a existir. Sí. Y cuando yo me encontré, ya no deja el Wi-Fi, cuando me encontré con el Bluetooth, todavía la transferencia de información por Bluetooth, o sea, dices, desde el infrarrojo que ya tú podías poner dos infrarrojos cerca, sí, porque emparejados, tenía que ser cerca. Pero ya el hecho de no existir un contacto era increíble, ya, o sea, era impresionante. Sí. Entonces, bueno, en este caso, como les menciono, dicen que, pues bueno, estas tecnologías eran de entre 45 y 1200 años. Y las bases subterráneas en las que Schneider colaboró en la edificación estaban situadas a casi 2 kilómetros de profundidad. En este caso, como tú mencionabas, ¿no? Que eran hasta 3 kilómetros. Sí. Llegaba, y esto también... Poniéndome a pensar un segundo,
simplemente ya pensar en 1 kilómetro hacia abajo, Sí, no es... en primera se me hizo muy complicado de pensar cómo lo construyeron, y en segunda el hecho de pensar qué tantas cosas guardas en tanto kilómetro hacia abajo, ¿no? Sí, es bastante grande. Ok, en este caso, pues bueno, el presupuesto que utilizaban los militares para poder construir dichas instalaciones provenía de lo que se denominaban los presupuestos negros, que esto también es bastante interesante, que en 1995 alcanzaba la cifra pequeñita de 1.25 trillones de dólares, con la que se mantenían las 129 bases subterráneas situadas en territorio norteamericano. Según Schneider, se han estado construyendo de manera incansable durante día y noche las 129 bases subterráneas durante los últimos 40 años, digamos desde el 95. Incluso algunas de ellas se comenzaron a construir antes, que pues bueno, tiene todo el sentido con esto que mencionabas, ¿no? Justamente de Thomas. Sí, porque aparte, o sea, digamos, en los 70 es cuando Thomas cuenta todo esto, o sea, bueno, que él vivió, pero las construcciones tuvieron que haber empezado desde los 50, justo cuando estaba... Ay, se me fue el nombre del presidente. Eisenhower, Okay. que fue, digamos, que el que hizo el tratado, bueno, se cree Sí, que hizo el tratado entre aliens y humanos para los estudios de los aliens, que dijeron, dame chance, o sea, déjame abducir unas cuantas personas y yo te doy mi tecnología. Y es donde se supone que se dice que se dio el salto tecnológico tan grande que yo sí me resulta... Sí, tiene sentido. Con mucho sentido, aunque también, como lo dije en alguna otra ocasión, tal vez de mérito. Exacto. La eficiencia o el conocimiento humano, pero ¿no? Sí creo que hay un avance tecnológico muy grande en muy poco tiempo, ¿no? Sí. De hecho, justamente y hablando sobre esto de tecnología y demás, estas bases se decía que estaban interconectadas justamente por túneles y en este caso los trenes magnéticos se desplazaban a casi 2.500 kilómetros por hora, lo cual se me hace también una velocidad increíble. No sé en este caso cuánto es el tren bala. Según yo, es como 2.000 y tantos también por hora. Ok. Pero digamos, o sea, hoy, en el 2020, sí, o sea, claro, esto, claro. digamos, era en los 70s. Sí. Entonces, estamos hablando que sí había un avance tecnológico, no estaba acorde a... ¿Qué es lo que decíamos, no? O sea, entre 45 y hasta 1200 años, ¿no? O sea, que sí, también eso se me hace... Y de hecho, no sé, aquí digo, peco de ignorante tal vez, pero no sé cómo funciona el tren bala, ¿no? Creo que también, según yo, es magnéticamente. Okay. Según yo, es magnéticamente. Lo dejamos ahí, luego lo podemos comprobar, pero me parece que sí es mediante magnetismo. Ok, en este caso... Schneider comentaba que el arquitecto Richard Sauder había arriesgado su vida hablando de estos sistemas públicamente, lo cual también hace sentido a lo que decíamos de Thomas, del hecho de sacar información y soltar información, que desde un principio se les dijo, ¿no? Que no se podía, ¿no? No pueden sacar nada. Comentaba que cerca de Idaho había alrededor de 11 bases de este tipo, y que el tamaño de dichas bases estaba entre 4.28 y 6.84 kilómetros cúbicos, lo cual sí se me hace... Pues sí es extenso. Considerable, sí ¿no? Bastante considerable. ¿No? Los sistemas de perforación eran enormes máquinas dotadas con poderosos láseres que hordaban túneles de hasta 7 kilómetros de longitud al día, lo que también ya con esta tecnología no se me hace tan ilógico pensar... pues construir hacia abajo, ¿no? Y estos proyectos negros son ilegales y eluden el control del Congreso, que pues esto obviamente no estamos hablando que es dinero que se está destinando, pero pues al final no es transparente, ¿no? En este caso, bueno, en 1954, bajo la administración de Eisenhower, el gobierno federal decide formalizar secretamente un tratado con los extraterrestres, que es justamente todo lo que mencionas, y fue llamado el Tratado de 1954 de Granada. Esto, como mencionas, ya lo habíamos mencionado, ya se había tocado en otro podcast, pero pues igual no está de más mencionarlo, ¿no? Y pues bueno, lo mismo que sabíamos, estaba conformado, como dices, de dame chance y pues yo también te doy esta tecnología.
En 1979, el incumplimiento de los acuerdos por parte de los extraterrestres provocó un dramático y violento incidente, que es el que justamente mencionabas. Que comenta Tomás Castelo, y eso a mí, ahorita antes de que continúes, también como que me da certeza, o sea, decir por qué concuerdan, por qué si quedan acorde las fechas con lo que dice de hecho, Thomas y con lo que dice Phil. De hecho, eso es lo extraño. Exactamente, ¿no? Justo aquí está como el datito, ¿no? Schneider afirma que él estuvo implicado en aquel percance, por entonces trabajaba en las instalaciones de la base Dulce, considerada por él la más subterránea, ya que estaba situada a 4 kilómetros de profundidad, bueno, 3 kilómetros, ¿no? Era, digamos, que también ahí se... Es que 3 kilómetros era lo que a lo mejor conocía Thomas. Sí, claro. Pero no sabemos realmente si era más extenso. Exactamente. Y en este caso, pues bueno, lo que mencionaba, ¿no? Igual el trabajo de Schneider era estar analizando distintos tipos de roca, era geólogo, para interconectar 4 enormes galerías que llegaban hasta la superficie del desierto. Dice que en aquel enfrentamiento hubo una fuerte explosión de cobalto que impactó parcialmente sobre Schneider. Le indujo un cáncer con el que vivió hasta su muerte en 1996, que también igual su muerte, bueno, en 17 de enero de 1996, poco después de dar su primera conferencia denunciando los hechos, Phil Schneider aparece asesinado por estrangulamiento en su apartamento. Bueno, se supone que se supone que fue suicidio. Ajá. 7 meses, justo 7 meses después de haber dado su conferencia, cuando dio la plática de esto. Y justamente, ¿no? También aquí es... Antes de que continúes, dijiste lo de la explosión de cobalto y todo eso. Yo leí en otros lados, no sé qué tan cierto sea, ¿no? Tampoco, como lo dije hace rato, no puedo confirmar la veracidad de la información, pero me parece interesante decirla para que la gente que nos escucha y nos ve esté enterada. Según también hubo otras partes donde Phil citó, por ejemplo, lo siguiente, dijo: mi trabajo era el descender por los agujeros y chequear las muestras de roca, como lo dijiste, y recomendar el explosivo que se debería usar para esa roca en particular. Y cuando estábamos en el fondo de uno de los agujeros, nos encontramos en medio de una gran caverna que estaba llena de extraterrestres conocidos como los grises. Nosotros habíamos caído de sorpresa en una caverna que tenían de base estos seres, y más tarde descubrimos que ellos han estado viviendo en nuestro planeta por muchísimo tiempo. Los grises comenzaron a atacarnos y nosotros respondimos. Como sea que fue, a mí me dispararon en el pecho con una de sus armas, la cual era una caja que tenía en el cuerpo, y me hizo un agujero que me dio una fea dosis de radiación de cobalto, y debido a eso tengo cáncer. Entonces, tal vez las autoridades y el gobierno dijeron, explotó un lugar, fue cobalto, le dio cáncer y hasta ahí. Pero, ¿qué tal si es realmente lo que estamos diciendo? De que ahora también ahí va algo que se me hace súper extraño, ¿no? Lo que decía, era una pistola de destellos. Sí. Aquí como tal estamos hablando de explosión de cobalto. No, a lo mejor nosotros no podemos entender en este momento el cómo un arma te puede... A lo mejor ni siquiera era un arma letal para ellos, pero también el hecho de pensar que para una persona, un humano, la radiación y demás le puede generar un daño permanente. Tal vez ni siquiera era la idea, ¿no? O quién sabe, a lo mejor y sí. ¿Quién sabe? Pero digo, ya en esos casos yo creo que es más igual pensamiento humano tirar a matar, ¿no? Exacto. Pero es pensamiento humano. Ahora también dijo que la onda eléctrica que había salido de la caja del cuerpo del extraterrestre había impactado sobre su pecho y que le cortó y le quemó varios dedos y uñas de la mano y del pie. Y que estuvo más de 400 días en una terapia de aislamiento por radiación, y más tarde descubrió que él había sido uno de los hombres que logró salir vivo de aquel incidente donde 66 habían fallecido en la batalla con los humanoides, y me cuadra lo que dijo Thomas. También dijo que eran 66 hombres los que habían muerto. Igual, entonces, o sea, la cantidad y todas las declaraciones. Cuadra las fechas, cuadran ciertas cosas que digo...
Ya tienes que empezar a pensar y ponerte... Sí, ya son dos declaraciones de dos fuentes distintas que dices, o sea, sí... ¿Qué digo? ¿Existe la posibilidad de que se pongan de acuerdo? Claro. Sí. Claro. ¿No? Existe la posibilidad de que sean farsantes también. Sí. Pero sí me resulta misterioso todo lo que dicen y que ciertas cosas concuerdan. Ahora, según también dicen que le quemó varios dedos y eso, a lo mejor estaba muy mal herido y lo tuvieron en aislamiento no solo por la terapia de radiación, sino porque a lo mejor no lo podían ver porque eran heridas que a lo mejor no podían haber sido hechas por ninguna arma humana y nadie lo tenía que ver. Sí, claro. Estamos ahí justamente y como mencionamos, ¿no? O sea, hay cosas que tal vez no podemos entender y lo decimos como lo percibimos, ¿no? Exacto. Pero sí el hecho de pensar simplemente, aquí me pongo a pensar por un momento. Estas personas decían que veían cosas, o que bueno, en el séptimo nivel había tratamientos con humanos que eran pues crueles, ¿no? Sí, inhumanos y demás. Y si por un momento me pongo a pensar, si con un destello le hicieron ese daño a una persona humana, justamente, ¿no? Si realmente con toda la tecnología que quisieran gobernar el mundo, quisieran ser simplemente los dueños podrían hacerlo en cualquier momento. Yo también, ¿no? lo creo, pero igual con mi pensamiento humano, como lo decimos, ¿no? Y tal vez esta parte de lo que le decía, ¿no? El hecho de decir, es por el bien de la humanidad, ¿no? Se me hace muy cruel pensarlo, pero también de alguna manera entendería tal vez el hecho de decir, necesitamos saber de alguna manera cómo defendernos o qué hacer, ¿no? Que también, pues estoy casi seguro que no solo era eso, ¿no? No solo era para humanos, el humano buscaba, estoy seguro, los humanos buscaban tener el control, o sea, algo que les pueda dar el control, algo que les pueda dar armas, algo que les pueda dar un conocimiento más avanzado que cualquier otro para tener el poder, porque así somos los seres humanos queremos poder, queremos estar hasta arriba, lastimosamente, pero pues realmente así es la situación. Y pues bueno, amigos, queridos incógnitos, esta es la base dulce, Nuevo México. Si les gusta, pues investiguen. No puedo decir que hay bastante información porque hay información pero muy limitada. Realmente voy a subir fotos que encontré durante la investigación, que son las mejores imágenes que pude encontrar de documentación supuestamente otorgada por Tomás Castelo, pero aún así no puedo confirmar que sean reales y la veracidad de las fotografías fueran del lugar o de la base de Dulce, porque también podrían ser de cualquier otro lado, ¿no? O sea, no hay una certeza, pero se los vamos a poner ahí y espero que les haya gustado este tema. A nosotros nos gusta porque nos abre como el panorama de pensar que hay muchas más cosas allá afuera y que no conocemos y que simplemente son súper interesantes, al menos para mí, el saber qué más hay, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que entre más lees y entre más investigas y entre más buscas, sí consigues ciertas respuestas, pero te surgen muchas más dudas que respuestas. Y eso a mí creo que enriquece al ser humano. Creo que lo que tenemos que hacer es siempre ir hacia adelante y saber más y no quedarnos con lo que nos dicen o lo poco que podemos ver de información, y tampoco quiero que crean al 100% todo lo que se les dice, que tengan cierto criterio, que tengan su punto de vista y que ustedes, basándose en toda la información que puedan escuchar aquí en La Incógnita de lo Incierto, en otro podcast, en internet, ustedes generen su propio criterio y cada quien es libre de pensar y creer lo que quiera. Sí, exactamente, ¿no? Y de hecho, me parece como dices, ¿no? Muy interesante el hecho de hablar de estos temas porque, como dices, y me gustó mucho cómo lo definiste como una telaraña, ¿no? El hecho de que de una cosa te lleva a otra y demás, y ahorita yo me quedo más que nada con esta duda, ¿no? O con este pensamiento. Piénsenlo un segundo. Nosotros vivimos aproximadamente 70 años, ¿no? Un aproximado, pues sí, 70, 80 años.
si los reptilianos lo que buscan son nuestras almas y ellos viven, supongamos, vamos a cerrarlo en un número para no entrar ni en polémica ni demás, 800 años por un decir. Pero si pensamos que un humano puede tener a lo mejor 10 vidas, por decir lo mínimo, porque como dices, no sabemos, ni sabemos si exactamente, si no sabemos ni siquiera si esta hipótesis sea algo confiable o algo que sí se pueda creer. Nadie lo sabe. Pero si por un segundo eso es como, digamos, equivalente, ¿por qué quisieran un alma, no? ¿Qué hay más allá? Y realmente ¿qué hay más allá de nuestra vida, no? ¿Qué es más profundo de nuestro ser, de nuestro envase? Y simplemente esto sale porque en la base tal vez de aquí de Dulce Nuevo México estaba el estudio, ¿no? De las auras, del alma, del poder meter un alma a un ser extraterrestre. Que también entonces ahí te hablaría que tal vez entonces un extraterrestre no tiene definitivamente un alma, ¿no? Pero ¿qué sería el alma? Y justamente todos esos pensamientos son los que ahorita me quedan en la cabeza y es como dices, que la gente se genere un propio criterio y haga su investigación para decir, ok, creo en esto, ¿no? ¿Sí? Pienso esto, que tal vez va a ser completamente distinto a lo que nosotros queremos y está bien. Pero el punto es que también creas en algo, o a lo mejor más allá que creas en algo, que investigues que no solo es lo que vemos, ¿no? No solamente es dinero, no solamente es trabajo, no solamente... Debe haber algo más por ahí en la vida. Y al menos ese es mi pensar, por lo que me gustan todos estos temas, ¿no? Y entonces, gracias por llegar a todos hasta acá. Gracias por escucharnos, por seguirnos, por cada vez ser más familia incógnita. Y pues por seguirnos en redes, ¿no? De verdad nos hace muy feliz el hecho de que nos sigan, de que nos sigan ahí en TikTok, de que se suscriban en YouTube. Nos hace un gran favor, nos ayuda bastante a seguir subiendo contenido. Y pues muchísimas gracias por llegar hasta acá. Un saludo a Deb, que debe estar por allá escuchándonos y que seguramente pronto estará por acá. Entonces... Pues yo me despido, yo soy Skoll y la verdad, Ava, fue un muy buen temita. Sí, me gustó bastante, espero que a la gente que nos esté viendo y escuchando les haya gustado igual. Yo también me despido, soy Ava, no sin antes agradecerles el acompañarnos, el vernos, escucharnos, suscribirse, síganos en nuestras redes sociales si no nos han seguido todavía porque estamos subiendo cosas interesantes y les deseo muy bonita Navidad, muy buena Nochebuena, un próspero año nuevo, lo que siempre decimos, y gracias por acompañarnos en este año que tuvimos un crecimiento bonito que no lo esperábamos y esto está padre porque nos motiva a seguir adelante y a hacer lo que nos gusta. Como lo hemos dicho, no somos profesionales, lo estamos haciendo con nuestras herramientas, con nuestros conocimientos y poco a poco vamos mejorando, pero espero que les guste y nos vemos en el siguiente episodio, no sin antes recordarles que abran sus mentes y ábranse a las posibilidades.